Hola de nuevo. Una de las preguntas que más he visto en las redes sociales es ¿cómo empezar a estudiar alemán? Por eso en este vídeo voy a darte consejos, voy a recomendarte libros, revistas y páginas web que te van a ayudar a comenzar en este idioma. Lo primero que te recomiendo es que tengas una libreta o un documento digital donde vayas apuntando todas las palabras nuevas que vayas aprendiendo. Otro truco es que asocies cada género del alemán a un color. En alemán hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Por ello, mi recomendación es que, ya que no hay una regla exacta ni fija para todas las palabras que hay y sus géneros, podamos darle al cerebro un extra si podemos recordar entonces el color. Por ejemplo, yo lo que hago es escribir la palabra entera con su género del color al que yo asocio ese género. Y su significado también lo apunto al lado con el mismo color. Es decir, que quedaría algo como esto de aquí. Eso es como yo recomiendo hacerlo. Lo dicho, es una manera extra de hacer al cerebro que recuerde, ya que no recuerda a lo mejor el género, recordar los colores. Otro consejo es que tengas un diccionario. Yo te recomiendo el diccionario Leo digital o el diccionario Pons, entre otros muchos que hay también en internet. Y si quisieras un diccionario físico, te puedo recomendar este de Collins, que la verdad es que está súper completo y a mí me gusta muchísimo. Te recomiendo un diccionario. Lo que no te recomiendo es un traductor. Sí que a veces los traductores podemos acudir a ellos en un momento puntual para que nos saque de una duda muy concreta, pero no es algo a lo que deberías acostumbrarte. Al fin y al cabo, los traductores, por muy buenos que sean, por muchos avances que estén realizando las personas que lo están creando, no dejan de ser estructuras que ha memorizado un ordenador. Por lo tanto, un traductor va a seguir patrones que en ciertos momentos puntuales sí que nos va a venir muy bien. Pero no, un traductor digital no va a ver el sentido que tú le quieras dar a esa frase o ese matiz que quieres darle. Por lo tanto, no te va a servir. Si te acostumbras a utilizar un traductor, corres el riesgo de no decir exactamente lo que tú querías o dar incluso lugar a malentendidos. ¿Cuándo recomiendo utilizar un traductor? Cuando tengamos un amplio manejo de la lengua y sí que podamos identificar si el traductor nos está diciendo o no lo que nosotros queremos expresar. También te recomiendo ciertos libros de gramática. Hay unos libros muy buenos, como son la serie de Deutsch üben, que tiene diferentes libros dedicados a cada una de las destrezas de la lengua. Deutsch üben tiene libros dedicados a cada una de esas destrezas. Otro también muy interesante es Deutsch Intensiv. Deutsch Intensiv también te va a servir muchísimo para aprender gramática. Si lo que quieres es un libro más propiamente de texto, uno de los que te recomiendo es Berliner Platz. Los datos de todos estos libros te los voy a dejar en la cajita de la descripción para que sepas dónde localizarlos. Estos libros también están muy bien para estudiar el vocabulario, que es el siguiente consejo que te voy a dar. El vocabulario te recomiendo estudiarlo no solamente como listas de vocabulario. Es decir, evidentemente nos vamos a tener que aprender mucho vocabulario y vamos a tener que hacer listas con ello. Pero está demostrado que estudiarnos simplemente una lista de muchos verbos, muchos sustantivos, adjetivos, evidentemente nos va a servir. Pero si no entendemos en qué contextos podemos utilizar esas palabras que hemos aprendido, no nos van a servir entonces todas esas palabras que hayamos memorizado. Por lo tanto, yo lo que siempre recomiendo es aprender la lengua en contexto. En este caso, el alemán. Ese contexto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ejercicios que sean también de vocabulario, que estén también estructurados pues, de maneras diferentes, con temáticas diferentes, pero siempre haciendo hincapié a estudiarlo entendiendo cuándo se utiliza esa palabra. Porque utilizamos esa y en otro momento utilizamos otra que podría significar lo mismo, pero en ese contexto pues no era válida la otra. Eso también lo vas a tener en estos libros que acabo de decir, de Deutsch üben, Deutsch Intensiv, etc. Otro consejo también derivado de todo este aprendizaje de la gramática, del vocabulario, es que intentes no traducir desde tu propia lengua. Al fin y al cabo, aunque
muchas de las cosas podamos traducirlas y evidentemente las vamos a poder decir en esa otra lengua de esa manera, no podemos basar la gramática del nuevo idioma que estamos aprendiendo en la gramática del nuestro. Son dos idiomas diferentes. Habrá muchas cosas que se digan igual, con la misma estructura en ambas, pero muchos otros no. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender es la estructura de la nueva lengua. Y por eso, evitar hacer traducciones de la nuestra. Otra pregunta que seguro que te estás haciendo es: tengo los materiales, pero ¿por dónde empiezo a estudiar? Yo te recomendaría empezar por lo básico, empezar con el alfabeto, la manera de pronunciar las letras, después pronunciar nuevos sonidos, incluso leer textos que, aunque no los entiendas, lo que te van a ayudar es a ir interiorizando la pragmática de la lengua, vas a ir sabiendo cómo se pronuncia y cada vez pronunciando mejor. Después ya podríamos empezar a incluir pues verbos, los pronombres, empezar a hacer una pequeña presentación nuestra y poco a poco irá surgiendo solo el resto. Por eso recomendaba antes el libro de Bealina Platz, porque ese tipo de libros de texto, están orientados de tal manera que vayan siendo un aprendizaje progresivo. Siempre vamos a ir de menos a más. Y eso también te lo vas a encontrar con las gramáticas que te he recomendado antes y los libros de vocabulario. En cuanto a páginas web que recomiende para aprender alemán, te recomiendo la página de Deutsche Welle. La Deutsche Welle tiene series que van desde el nivel inicial, desde el nivel 0 realmente, que van haciendo que aprendas alemán a medida que vas escuchando. Luego van haciendo ejercicios que son interactivos, hay apartados de vocabulario, puedes también imprimir aparte el transcript de la serie. Y son cosas que ayudan muchísimo a ir poco a poco escuchando la lengua. Es también otra manera de verlo en contexto, viendo situaciones. Aunque sean ficticias, son situaciones que se pueden dar en la vida real. También recomiendo la página de Deutsch Perfekt, que también tiene una revista. Es una página que engloba también todas las destrezas, pero es cierto que lo recomendaría a partir de A2. Es decir, hay que tener ya un poco de nivel para poder entenderlo, porque si no los textos nos van a costar y no vamos a poder entonces sacarles todo el provecho o todo el partido que podríamos. El último de mis consejos sería que estés escuchando continuamente música en alemán, leyendo en alemán, porque de esta manera vas a interiorizar la lengua. La lengua la puedes interiorizar a lo mejor de una manera más directa, ya sea estudiando el vocabulario, la gramática o una manera indirecta. Esta manera indirecta puede ser, pues lo dicho, escuchando música y leyendo. Seguro que te ha pasado alguna vez que has escuchado una palabra extraña de alguien que no la entendías y la buscaste o te la explicaron, o igual la viste en un libro o la escuchaste en la televisión y poco a poco la has ido escuchando cada vez más, has prestado más atención cuando la volvías a escuchar y de repente un día esa palabra te salió decirla sola en una conversación. Eso es que has interiorizado esa palabra y eso mismo puede ocurrir también con el alemán o con cualquier lengua que se aprenda. Si estás continuamente en esa lengua, leyendo, escuchando, rodeándote de ella, empapándote de ella, un día podrás utilizarla. ¿Por qué? Porque te saldrá solo. Eso es interiorizar la lengua. Espero que te hayan servido estos consejos y libros y páginas que te he ido recomendando. ¿Conocías alguno de estos libros ya? Puedes dejármelo en los comentarios y te leeré.